Dentro de hidrostática, uno de los temas más importantes es el principio de los vasos comunicantes. ¿Qué nos dice? Primero, un vaso comunicante es un recipiente en forma de U. Y nos dice que si nosotros colocamos un fluido por un ramal, la altura que alcanza en dicho ramal es la misma altura que va a alcanzar en el otro ramal de este vaso comunicante. Entonces nosotros colocamos cierto fluido y vamos a suponer que en el primer ramal alcanza esta altura. Por lo tanto, en el otro ramal va a alcanzar la misma altura. En eso consiste la propiedad de vasos comunicantes. Dicho de otra forma, nos dice que todos los puntos de un fluido que están en una misma horizontal tienen las mismas presiones. Todos los puntos de un fluido que están en una misma horizontal guardan las mismas presiones. Por eso alcanza el mismo nivel. Suponiendo, en este ramal tenemos un punto A. La misma horizontal, tenemos aquí el punto B. Como pueden darse cuenta, la presión hidrostática en A es igual a la presión hidrostática en B. Nosotros recordamos que la presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la gravedad y por la columna de fluido que se encuentra encima de ese punto. Podemos colocar aquí H1, acá colocamos H2. Entonces sería por la altura 1. Es igual. La presión que hay en B, densidad del fluido por la gravedad y por la altura 2. Como es el mismo fluido, las densidades son las mismas. Se simplifica. La gravedad se simplifica. ¿Y qué nos queda? Que la altura 1 es igual a la altura 2. Por esa razón alcanzan el mismo nivel. Eso nos dice el principio de vasos comunicantes. Ahora, vamos a aplicar este principio de vasos comunicantes al siguiente ejemplo. En el interior de este vaso comunicante vamos a tener nosotros ahora dos fluidos. Tenemos un fluido más denso, que lógicamente se va a encontrar en la parte de abajo. Y aquí arriba vamos a tener un fluido más liviano. Aquí tenemos un fluido más liviano. Vamos a llamarle fluido X. Aquí tenemos un fluido más denso, que vamos a decir que es un fluido Y. Vamos a aplicar la propiedad de vasos comunicantes. Nos dice que aquellos puntos que están en una misma horizontal de un mismo fluido guardan las mismas presiones. Observe, yo no puedo escoger un punto A aquí y un punto B acá. Es cierto que están en la misma horizontal, pero no están dentro de un mismo fluido. Aquí tengo un fluido X y aquí tengo un fluido Y. Para que se aplique el principio de vasos comunicantes deben ser puntos de un mismo fluido. Lo que yo sí puedo escoger es un punto A aquí. Ahí sí, trazo la horizontal y tenemos un punto B acá. Las presiones en el punto A y B sí van a ser las mismas, porque aquí tengo el fluido Y. Vamos a ver. Tenemos que la presión hidrostática en A es igual a la presión hidrostática en B. La presión hidrostática en A, como ustedes se dan cuenta, justo encimita de este punto A, ya tengo este fluido X. Entonces, ¿qué tenemos? Que la densidad de ese fluido X por la gravedad, vamos a llamar esta altura 1, por la altura 1, es igual a la densidad de este fluido Y por la gravedad y por esta altura 2. Densidad de este fluido X por la gravedad, por la altura 1, yo tengo la presión hidrostática en este punto, ¿verdad? Porque se encuentra a esta profundidad, o tiene toda esta columna de fluido encima de ese punto. La presión hidrostática en el punto B es la densidad de este fluido por la gravedad y por esta profundidad, o por esta columna de altura que está encima de ese punto.
Como ustedes se dan cuenta en este ejemplo de acá abajo, las densidades son distintas. Encima de este punto tengo un fluido X, encima de este fluido tenemos un fluido Y. Por esa razón, la gravedad sí se simplifica, pero las densidades ya no simplificamos. Y aquí tenemos la siguiente fórmula. Tenemos que la densidad de un fluido X por la altura, por la profundidad de ese fluido hasta este punto es igual a la densidad del fluido Y por la altura 2. ¿Tiene lógica la gráfica? Sí. Nos damos cuenta que si es que esta densidad de Y, de este fluido Y, es mayor a esta densidad del fluido X, para que se cumpla la igualdad, esta altura 2 debe ser más pequeña que esta altura 1. Mire, esta altura 2 es más pequeña que esta altura 1. ¿Cuándo va a servir esto? Únicamente cuando tomemos puntos que están en una misma horizontal dentro de un mismo fluido. Es decir que debajo de ese punto debe estar el mismo fluido. Vuelvo a repetir. Yo no puedo escoger un punto A aquí y un punto B acá. Porque debajo de este punto A tengo un fluido X y debajo de ese punto B tengo un fluido Y. Pero yo sí puedo escoger un punto A aquí y un punto B acá. Porque debajo de este punto A sí está un fluido Y debajo de ese punto B también está un fluido Y. Y miren, llegamos a obtener esta ecuación gracias al principio de vasos comunicantes. Solamente para comprender un poquito mejor. Suponiendo que la densidad de este fluido Y sea el doble de esta densidad del fluido X, significa que esta altura 2 va a ser la mitad de esta altura 1. Esto nos indica la propiedad de los vasos comunicantes. Esta propiedad de vasos comunicantes se utiliza mucho. Incluso gracias a esta propiedad de vasos comunicantes se puede encontrar cuál es la presión atmosférica en el punto donde nos encontremos.